Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Andrea González y hoy día tenemos una clase preparada, un taller que se llama, denme 30 segundos, Soluciones naturales para tu microbioma. Ahí sí, nos costó hoy día, chiquillas, pero lo logramos. Entonces, lo que yo les decía en este segundo inicio de esta presentación es que soy la Andrea y soy alérgica alimentaria. A lo mejor muchos de ustedes me conocen, hemos conversado antes, pero a lo mejor no saben esta área de mi vida. Y quise compartirles de que les preparé esta clase con mucho cariño en base a mi experiencia como alérgica alimentaria y haciendo este disclaimer de que en realidad no soy del área de la salud, pero sí un amante de los aceites esenciales, pero esta alergia alimentaria me obligó mucho a aprender de esta microbioma digestiva y es por eso también que decidí compartir con ustedes lo que he aprendido en este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conversar hoy día? Primero vamos a hablar de qué es la microbioma, por qué es importante, cómo podemos cuidarla naturalmente y otros tips que podamos conocer. Entonces, aquí era cuando yo les decía, chiquilla, antes de que empezáramos la grabación, de que esto lo tenemos que hacer entre todos, si no, no va a resultar. Y la pregunta del millón acá es, ¿qué somos? ¿Qué creen ustedes que somos nosotros como personas? Así que las invito para que esto funcione y fluya, de que vayamos conversando en el chat y me vayan diciendo ustedes qué creen que somos, qué es lo que hace nuestro cuerpo, cómo estamos conformados. Anímense, chiquilla, para que vayan escribiendo. Yo les cuento por mientras para ir ganando tiempo y anticipando mientras espero su respuesta de qué creen ustedes que somos. Eh, que yo nunca hubiese pensado inicialmente lo que éramos realmente. Mira, acá Lice nos dice que somos microorganismos, Tamara nos dice que somos células, que somos bacterias, y efectivamente es así. Muchas veces nos cuesta eh, ver esto de esta manera. Creemos que somos, no sé, que somos, obvio que somos personas y por supuesto que es importante, pero sí, la verdad es que lo más importante, lo que abunda más en nuestro cuerpo son bacterias. Así que podemos decir, en buen chileno, que somos bichos con patas. Así que es tanto así de que tenemos 10 veces más microbios en nuestro cuerpo que células. Es así de potente. Ustedes a lo mejor, algunas ya acá estaban diciendo que lo sabían, que era algo que tenían en mente, pero lo cierto es que no siempre todos lo tienen así de presente. Y lo interesante de esto es que existe una simbiosis entre nuestro organismo y nuestras bacterias. ¿Qué quiere decir esto? En palabras simples, que nos necesitamos mutuamente para vivir. O sea, nosotros somos el huésped de estas bacterias, pero nosotros también necesitamos que estas bacterias nos acompañen porque permiten que nuestro cuerpo pueda realizar muchísimas funciones. Entonces, fíjense de que habíamos partido de que este taller se hablaba sobre la microbioma, ¿cierto? Y quise dejarles un poco esta explicación del libro de qué es la microbioma y hacer esta diferenciación con lo que es la microbiota. Entonces, fíjense que la microbiota es esta comunidad de microorganismos que están vivos y que están presentes en un entorno concreto. Entonces, fíjense que puede haber una microbiota intestinal, una microbiota vaginal, una microbiota bucal, en fin, una microbiota dérmica, y esto tiene relación que con todos los órganos de nuestro cuerpo que tienen algún tipo de interacción con el exterior, tienen su propio microbiota, su propia comunidad, por así decirlo. Pero hace algún tiempo se empezó ya a hablar de la microbioma. ¿Y la microbioma qué es? Es estos mismos microorganismos que tienen esta comunidad, pero que incluye además las otras situaciones que se generan en torno a este microorganismo, como por ejemplo la información genética de estas bacterias que también influye en nuestro genoma humano, eh,
todas las sustancias que liberan, las condiciones ambientales y la interacción que tiene con el huésped, que en este caso somos nosotros. Por eso ahora también muchas veces a lo mejor van a escuchar hablar de microbioma, o que hoy por hoy se habla mucho más de microbioma que de microbiota, y es porque al final es mucho más completo. ¿Y por qué es tan importante este microbioma intestinal? Bueno, lo primero que es fundamental y que es una de las cosas que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a conocer de este mundo, es que el 80% de nuestro sistema inmune se encuentra en nuestros intestinos. Pero además de eso, tiene funciones fundamentales del microbioma, no solo de los intestinos, chiquillas, en la absorción de vitaminas y minerales, como por ejemplo la vitamina B12. O sea, más que el intestino en sí haga esos procesos, los hacen nuestros bichitos que viven en nuestro intestino. Entonces, así son de importantes. Tanto así que, por ejemplo, también el 90% de la serotonina que genera nuestro cuerpo, que es un neurotransmisor, es secretado en nuestros intestinos. Entonces, fíjense de que antes creíamos que en realidad nuestro intestino, o lo que se conocía en realidad, era importante por un tema digestivo, de alimentación, de que el cuerpo obtenía los nutrientes, pero a medida que iba pasando el tiempo se ha descubierto de que en realidad eh, el rol de los intestinos y el microbioma intestinal es fundamental, tanto así que se considera nuestro segundo cerebro. Es así de potente. Eh, por la cantidad de información que maneja y por la cantidad de funciones que trabaja transversalmente a través de otros sistemas del cuerpo, como por ejemplo el sistema parasimpático y el sistema simpático. Entonces va todo relacionado eh, en esta máquina perfecta que es el cuerpo humano. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de las emociones o de cómo nos sentimos o de ciertas enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer, la depresión, el Parkinson, el autismo o en realidad el espectro autista, mucho de eso tiene relación con nuestra alimentación, y no solo con la alimentación en sí, sino con los bichitos que viven dentro de nuestro intestino y que finalmente ellos al poblar nuestro intestino, también impiden, hace como esta barrera un poquito, eh, ay, se me fue la palabra, diría chiquillas, pero es como finalmente hacen esta barrera porque están ocupando ellos el sitio. Entonces, otras bacterias que en realidad no son bacterias que sean positivas para nuestro cuerpo, porque sí le hacen daño y que en realidad pueden generar muchas enfermedades, no pueden vivir o alojarse en nuestro intestino porque existe nuestro microbiota y nuestro microbioma ahí. Entonces, eh, además de eso, piensen en el intestino como una pared, y en el fondo se hace a través de todo el proceso digestivo, desde el bolo alimenticio, que comemos algo y va pasando por los distintos sistemas de nuestro cuerpo. Se va haciendo esta absorción de nutrientes y finalmente el intestino es como la pared final donde todos estos nutrientes pasan a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, si las bacterias que están alojadas en nuestro cuerpo, si todos estos bichitos que están ahí no son los adecuados, finalmente esta pared no permea de manera adecuada lo que necesita nuestro cuerpo. Entonces, por eso es tan importante cuidarlo, y hay muchas cosas y factores que lo afectan y que lo pueden alterar. Entonces, yo acá les dejé como una tablita resumen de qué cosas afectan positiva y negativamente nuestro microbioma intestinal. Y fíjense de que, como lo pueden ver, es mucho más grande que la misma alimentación. Entonces, por una parte, cosas que afectan negativamente a nuestro microbioma intestinal, tenemos la alimentación, por ejemplo, el consumo de alimentos ultraprocesados, el azúcar o productos refinados de azúcar, la falta de descanso, el estrés. ¿Por qué es importante el estrés o por qué el estrés afecta negativamente a nuestro microbioma? Porque el estrés hace que aumente el cortisol, y el cortisol hace que aumente los niveles de insulina en nuestra sangre, y esto también produce también el estrés constante, inflamación interna en nuestro cuerpo, que está asociado a muchas enfermedades, tanto enfermedades autoinmunes como también enfermedades crónicas,
y que en realidad tienen relación con el estrés. El sedentarismo también influye negativamente en nuestro microbioma. El agua clorada, porque como su nombre lo dice, el agua potable, al menos en Chile, contiene cloro, y así ese cloro como mata estos bichitos malos que busca desinfectar como tal, también ataca y altera nuestro microbioma. Tenemos también muchos disruptores endocrinos, como por ejemplo, eh, eh, uy, todos los productos químicos que le podemos poner en nuestro cuerpo a nivel de higiene personal, por ejemplo, de desodorantes o de limpiadores que ingresan a nuestro cuerpo y afectan también nuestros distintos microbiomas, pero puntualmente en el caso del microbioma intestinal tenemos el BPA, que quizás antes se escuchaba mucho de los plásticos, el BPA, y ahora conocemos muchos productos plásticos en base que son libres de BPA, porque justamente dentro de lo que puede alterar o lo que puede hacer es que alteran directamente tu microbioma intestinal, sobre todo con estos tipos de plásticos. En algunas ocasiones los calentábamos en el microondas o utilizábamos este tipo de recipientes para calentarlos en el microondas, entonces finalmente afectaban de esta manera e incluso de manera más riesgosa porque podían liberar, o sea, generar radicales libres. El uso de antibióticos también afecta negativamente a nuestro cuerpo porque si bien es cierto, en algunos casos de infección, y sobre todo cuando son infecciones importantes, es a lo mejor necesario tomar antibióticos. Lamentablemente el antibiótico, así como ataca lo malo, también ataca lo bueno, arrosa con todo. Entonces sí es muy importante después por ejemplo, el uso de antibióticos, repoblar tu intestino utilizando probióticos y prebióticos. Por el lado, al otro lado de la pantalla, dentro de las cosas positivas que afectan positivamente a nuestro microbioma, tenemos el consumo de fibras, de prebióticos y probióticos, el sueño reparador, no se imaginan, chiquillos, lo importante que es el descanso, la regulación de las emociones, la meditación o alguna actividad que te mantenga en el aquí y en el ahora. Estuvimos conversando al principio de la clase de Chirin-yoku, este aceite nuevo de doTERRA, que es justamente este bálsamo de bosque, este baño de bosque, la realización de actividad física que nos permite tanto eh, cuidar nuestro metabolismo como también eh, liberar el estrés y bajar los niveles de cortisol, eliminar químicos de tu vida, la mayor cantidad que en realidad tu cuerpo no los necesita, y sobre todo el uso de aceites esenciales y suplementos. Entonces, ¿cómo podemos cuidarla naturalmente? Y aquí es un poquito inevitable hablar o no hablar quizás de la pirámide de bienestar de doTERRA, que nos ha acompañado quizás desde el primer momento que entramos a doTERRA, desde nuestra consulta de bienestar al principio, y donde tenemos estos distintos niveles donde vamos avanzando, donde estábamos la base, que es tener una buena alimentación. Después tenemos el ejercicio y el metabolismo, el descanso y el manejo y el control del estrés, la reducción de la carga tóxica. Y hasta aquí son los 4 puntos que nosotros podemos manejar. Tenemos algún tipo de control y hay acciones que nosotros podemos hacer para que esto evolucione positivamente. De aquí hacia arriba tiene ya mayor relación con las acciones que nosotros tomamos apoyándonos en la atención médica, como por ejemplo cambiando un poco el por qué vamos al doctor y en vez de ir solo cuando estamos enfermos, hacemos este cambio de switch donde me cuido para no enfermarme y empiezo a ir al médico de manera preventiva para tener como la foto de mi cuerpo, saber en qué momento estoy y qué cosas son las que tengo que trabajar. Pero la verdad es que este tema del microbioma, o sea, podríamos hablar de todas estas áreas de doTERRA solo en esta clase, pero sería una clase eterna de larga y sería mucha, mucha información. Entonces, yo quise traerles algunos tips de doTERRA que yo siento que son fundamentales en el cuidado del microbioma. Y les quise traer, a pesar de que muchos de estos productos no están en Chile, pero sí están disponibles en Estados Unidos y los podemos traer de allá, y en Panamá también ustedes que compran en Estados Unidos tienen acceso a estos productos, es el detox de 30 días de doTERRA. ¿Y por qué creo que es súper importante? Porque fíjense de que una vez que a mí me diagnosticaron la alergia alimentaria,
yo necesitaba hacerle como un reseteo a mi cuerpo y una muy buena manera de hacerlo fue a través de un detox. Yo actualmente hago este plan cada 6 meses, lo hago 2 veces al año y en la parte izquierda de la pantalla tenemos los suplementos que tenemos que utilizar los 30 días del mes, donde tenemos las vitaminas del LLB de doTERRA y además tenemos el TerraSyme, que son unas enzimas digestivas de doTERRA, es una mezcla que es patentada y que justamente nos ayuda con todo este déficit que tiene en nuestra alimentación actual respecto a, a los nutrientes que necesita tu cuerpo. ¿Ok? Y en la parte derecha de la pantalla tenemos los suplementos que tenemos que utilizar según la etapa del detox que estemos. Los primeros 10 días del detox es una etapa de activación, los segundos 10 días, que es del día 11 al 20, es una etapa de restauración donde se hace como una limpieza profunda e interna del cuerpo. Y la última etapa, que son los últimos 10 días, es la etapa de restauración, donde de alguna manera volvemos a repoblar nuestro intestino después de esta limpieza profunda, esta como parada de planta que le hicimos a nuestro cuerpo. Ahora, como les decía, yo sé que efectivamente a lo mejor no tienen acceso a los suplementos, entonces sí les quise dejar estas alternativas. Por ejemplo, en el último taller de experiencias esenciales presenciales que tuvimos acá en Chile, el doctor César Rey nos compartió este reemplazo del Yes Assist y cómo lo podíamos preparar. Y fíjense que de ahí el único aceite que no está en Chile es el tomillo, pero tanto el orégano como el limoncillo, el tea tree, el limón y la menta se encuentran disponibles en Chile. Todo esto le agregas 2 gotas de aceite fraccionado de coco y en una cápsula vegetal que ya también tenemos disponible. Y esto lo puedes hacer o tomar 2 veces al día. Esto se recomienda hacerlo en el desayuno y a la hora de almuerzo, 2 veces al día, entonces por 10 días. ¿Y esto a qué te va a ayudar? A hacerlo en la primera etapa como de una manera limpieza interna de tu cuerpo. Pero además de eso, lo importante aquí es que, o qué otra cosa hice yo, fue estabilizar mi cuerpo y cómo ayudé y cómo apoyé a mi cuerpo a que él recuperara el control y pudiera aprender a fluir de alguna manera eh, con esta receta de acá, que era en una cápsula vegetal. Yo tomaba una gota de ongar, una gota de copaiba y una gota de cejes, DSM en otros mercados, y que le permitía a mi cuerpo de alguna manera hacer el refuerzo del sistema inmune a través del ongar, apoyar la inflamación interna con copaiba y la gota de Senges como apoyo digestivo, que era lo que yo necesitaba, pero fíjense que en este caso de la microbioma intestinal aplica en un 100%. Y eso yo lo hacía una vez al día por un mes. Pero además de eso, yo otra cosa que hacía era tomar una gota de aceite de limón en un vaso de agua en ayunas, y la verdad es algo que sigo haciendo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, mi cuerpo tiene sus propios órganos que son filtradores y que son limpiadores, como son los riñones y como son el hígado, el aceite de limón nos apoya a que nuestro cuerpo pueda hacer mejor su trabajo. Además de eso, qué es lo que tenemos que hacer al final, y esto sí, chicas, hay que traerlo de Estados Unidos, pero vale la pena en un 100%, es este nuevo producto que lanzó doTERRA en esta convención, que es el PB Restore y la nueva versión del PB Assist, que en el fondo lo que buscan es justamente entregarle a tu cuerpo todo lo que necesita a nivel de probióticos y prebióticos. Entonces, fíjense que el PB Restore es una cápsula que tiene 18 billones de células activas y la gracia que tiene es que es una doble cámara. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay una cápsula adentro de la otra. Así es como que es así y tiene una cápsula que está en aceite caprílico y adentro tiene todos estos bichitos, estos 18 billones de células, y están hechos en una doble cámara con el fin de que cuando tú ingieres la cápsula puedan finalmente sobrevivir estos bichitos a los ácidos gástricos y, y lleguen vivos y enteros y en óptimas condiciones a nuestro intestino, que es donde finalmente tiene que hacer esta población en el intestino grueso. Eh,
Bueno, que es súper importante también que en esta nueva tecnología que lanzaron es que tiene 24 cepas únicas de probióticos, o sea, esta mezcla, la verdad, la cantidad de células que tiene y los tipos de células que tiene son únicas. Yo tampoco le quise traer acá, por no variarles con tanta información, la cantidad y tipos de cepas que tiene. Incluye también una cepa de postbiótico y cuatro bacterias, o sea, y cuatro de bacteriófagos, que en el fondo es un tipo de bacteria que lo que se preocupan es como de irse alimentando e ir limpiando y hacer este proceso de limpieza interna de nuestro cuerpo, de nuestros intestinos, como comienza como estas sobritas, por así decirlo, de otras bacterias y de residuos que quedan en nuestros intestinos. Pero además de eso, es súper importante complementar esto con el PBACIS, que ahora cambiaron también este formato y ahora es este sachet, que es como un polvito que tú lo puedes tanto disolver en agua como ingerirlo de manera directa, tiene sabor a frutilla. Y la gracia que tiene es que eh, esta también es una mezcla patentada de Oterra, también es un producto nuevo y que tiene 13 cepas de probióticos y un prebiótico. Entonces, así como el Pivot Restore viene en esta doble cápsula y tiene esta protección para llegar en un buen estado, el PBACIS también, pero como es un polvito, esto lo que hace es que viene microcapsulado con un recubrimiento protector y eso hace que tenga esta entrega eficiente. Y la gracia que tiene es que este es como un producto transversal que lo puede utilizar toda la familia. Lo que va a cambiar entre un adulto y un niño es la porción. Un adulto se puede utilizar un sobre completo al día, un niño la mitad de un sobre. Pero además de eso, fíjense también de que es fundamental apoyar tus emociones con doTERRA. ¿Y por qué? Porque estuvimos hablando un poco del estrés, de lo que sentimos, de qué es lo que pasa y de cómo esto también altera nuestro microbioma, cómo el estrés hace que generemos cortisol y que también en realidad el cortisol y nuestro intestino y los bichitos que viven en nuestro intestino no son buenos amigos. Y es por eso que, aunque a lo mejor no sepan tanto de aceites esenciales o respecto a su uso emocional, recordemos que todos nuestros aceites tienen un uso y propiedades como de apoyo físico para nuestro cuerpo, pero también tienen de apoyo emocional. Y les quise traer esta rueda de las emociones de doTERRA para que aprendan de manera intuitiva para qué les puede servir un aceite esencial desde un punto de vista emocional. Entonces quiero que se imaginen un árbol. Imagínense un árbol con sus troncos, sus ramitas, sus flores, sus frutos y que piensen en esto. Si yo quiero elevar mi estado de ánimo, es decir, necesito subir, ¿qué aceites esenciales voy a utilizar? ¿Se escucha? Me da la sensación como que se cortó. Sí se escucha, gracias, Tamara. Entonces, si tú necesitas elevar tu estado de ánimo, piensa en lo que está arriba del árbol. ¿Qué está arriba del árbol? Entonces, las hojitas, ¿cierto? Y los frutos. Entonces, pensemos, todos los aceites que son cítricos y las mentas nos van a ayudar a elevar nuestro estado de ánimo. Como el limón, la naranja, el pomelo, la bergamota, la menta, la hierbabuena y todos los aceites esenciales que tengan estos aceites en sus mezclas. Si en realidad lo que necesito es bajar, o sea, poner mis pies en la tierra, literal tengo que buscar qué cosas, aceites esenciales como raíces, como pastos o cortezas de árboles, como por ejemplo Vetiver o Balance, que tiene dentro de sus mezclas de aceites esenciales, o estábamos hablando antes de Chirinyoku, que es esta mezcla que también es muy grounding y que aparte es muy calmante y nos ayuda a bajar nuestros niveles de cortisol. Si por el contrario lo que necesito es literal ponerle pasión a nuestra vida, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es condimentarla, sazonarla, tengo que utilizar aceites esenciales que sean especias, como por ejemplo la canela, como por ejemplo el clavo, la pimienta. Y si en realidad lo que necesito es como trabajar mis emociones, eh, encontrar más paz, más calma, lo que tengo que hacer son
utilizar aceites florales, que son los que nos hacen como, que es lo que nos hace hacer cuando sentir lo que cuando olemos una flor. Entonces, insisto, a lo mejor ahora van a mirar sus aceites esenciales y yo les voy a decir, entonces, por ejemplo, si yo me quiero calmar, ¿qué aceite tendría que usar? Para que me cuenten en el chat. ¿Tendré que usar pimienta, por ejemplo, o tendré que usar lavanda? Aquí la carta nos dice lavanda, copaiba, exacto. La copaiba, por ejemplo, es una resina, entonces aplican esta situación como de los árboles, ¿ven? Eh, sí, aquí también Lice nos dice lavanda, la Tami también. Si, por ejemplo, entonces quiero subir mi estado de ánimo, ¿qué aceite tendría que usar? Menta, dice la Lice, muy bien. Toronja, bergamota, menta, súper bien. Exacto. Entonces, fíjense que aquí, aunque a lo mejor llevemos poquito tiempo, esta ruedita así, en simple, pensando así como que, a ver, a lo mejor tengo un aceite nuevo que nunca había visto. No sé, lo acabo de comprar. Miren, tengo aquí un aceite, supongamos que nunca lo he visto antes, Serenity o Lavender Peace. ¿Y para qué servirá este aceite? A ver, lo voy a mirar. ¿Qué aceites tiene? Tiene lavanda, tiene cedro, tiene ylang ylang, tiene manzanilla romana, tiene vetiver. Entonces, ¿de qué hablábamos nosotros? Que las flores y los árboles, ¿cierto? Los troncos calmaban. Entonces, piensen que tiene cedro, tiene lavanda, tiene ylang ylang, que también es una flor, tiene manzanilla romana. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos frente a un aceite que nos va a ayudar a bajar las revoluciones. Entonces, aunque a lo mejor ustedes no todavía conozcan todas las propiedades, esto les puede permitir avanzar un poquito en su camino y que ustedes también vayan tomando el control de sus aceites y vayan sabiendo cómo ir avanzando. Ahora, antes de esto, espérenme, yo les había traído un video que a mí me gustó mucho, pero me parece que tengo que dejarme compartir la pantalla y volver a compartirla para que tenga sonido. Detener. Sí. En 2009, en una convención de doTERRA, se hizo un experimento para ver el efecto del aceite esencial Balance en nuestro cuerpo. El Dr. Hill desayunó un desayuno muy pesado con panqueques y mermelada y nata montada, y después se sacó una muestra de sangre y la analizaron y la mostraron directamente en vivo sobre el escenario. Este es el aspecto que tenían sus células sanguíneas. Cuando comemos alimentos que no son buenos para nosotros, las células se apegotonan y desde luego el organismo no está funcionando de forma óptima como podría funcionar en otras circunstancias. Nuestra sangre, probablemente la de todos nosotros, tenga este aspecto con frecuencia. Después se aplicó una gota de la mezcla Balance de doTERRA de aceites esenciales en la planta de los pies y 30 segundos más tarde volvieron a analizar su sangre y la mostraron. Este es el aspecto que tenían sus células sanguíneas. Cuando aplicamos aceites esenciales de grado terapéutico en los pies, en 20 segundos se pueden medir en la lengua, pasan al torrente sanguíneo inmediatamente y nos equilibran y nos dan sus maravillosas propiedades en el acto. Esto es lo que se pudo ver de su sangre a los 30 segundos de aplicar una gota de la mezcla Balance de grado terapéutico en sus pies. Y esto puedes lograrlo tú mismo al utilizar aceites esenciales de grado terapéutico. ¿Te enseñamos? No compartí la pantalla. La estoy viendo yo nomás. Ahora sí.
Entonces, fíjense cómo algo tan simple como puede ser utilizar un aceite esencial eh, puede cambiar nuestro día, puede influir en nuestro cuerpo. Entonces, imagínense qué pasa si siempre pensamos en este aceite esencial de Balance y por eso les quise compartir este video. No sé si lo habían conocido, la traducción era de Ticha, que es una chica que también hace doTERRA y que lleva hartos años desde la vieja escuela. Y como que siempre pensamos en el aceite esencial de Balance y cómo esto va a afectar quizás nuestras emociones, pero les quise compartir este video justamente para que vean también los efectos que puede tener en nuestro cuerpo. Y siempre hablamos un poco de que los aceites esenciales tienen esta capacidad de traspasar la membrana celular y que por eso son tan efectivos. Entonces, cuando yo estuve haciendo este proceso de reordenar mi cuerpo por mi alergia, pero que tenía que ver mucho con mi microbioma intestinal, eh, también comencé a utilizar de manera intensiva el aceite esencial de Balance. Yo ya llevaba harto tiempo en doTERRA, yo llevo ya más de 3 años, me diagnosticaron la alergia alimentaria hace 1 año y medio prox, y fíjense de que yo aquí hago mi confesión esencial, yo había dejado de utilizar el aceite esencial de Balance en la planta de mis pies. Entonces como que en ese momento que estaba con muchas crisis por mi alergia, volver a hacerlo junto con todos estos otros protocolos fue ayudando muchísimo a mi cuerpo. La Cata nos estaba preguntando acá en el chat si el aceite esencial de Adaptive, la mezcla es para calma o concentración con calma. Entonces, la verdad, Catalina, va a tener que ver mucho con tu proceso personal y con lo que a ti te apoye. Por defecto, la mezcla en sí es la mezcla calmante de doTERRA, está pensado en ese sentido. Pero fíjate que, y yo siempre cuento esta historia, a mí me pasa mucho con el aceite esencial de naranja, que a pesar de que, como hablamos antes, y todavía tengo la rueda de las emociones acá, es un aceite que nos ayuda a elevar nuestras emociones, ¿cierto? Y nuestro estado de ánimo, a mí en lo personal me calma mucho y como que me centra y me hace sentir segura. ¿Por qué? Porque contando esta historia así, en 30 segundos, cuando yo era chica y llegaba del colegio muerta de frío en invierno, eh, siempre llegaba a mi casa abrigadita y me sentía en este lugar seguro y mi mamá tenía puesta la estufa con una cascarita de naranja. Entonces, por mis recuerdos, por mis emociones, a mí me pasa que la naranja me trae mucha paz y mucha tranquilidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una reunión importante o tengo una situación importante que tengo que enfrentar, yo normalmente utilizo ese aceite, porque si bien es cierto, claro, no es un aceite que me ayude en la concentración en sí, pero donde me hace estar calmada y centrada, me ayuda a enfocarme y hacer y conversar y decir lo que tengo que decir de una manera adecuada. Entonces, ¿qué otros tips nos van a ayudar, aparte de todos los aceites esenciales, de apoyar nuestras emociones, de utilizar el difusor, de andar con nuestros aceites siempre en todas partes? Yo por eso les contaba un poquito del Adaptive, porque yo aparte ando siempre con un rolón de Adaptive Touch en mi cartera y que es mi salvador, es uno de mis aceites regalones. Pero fíjense también que otras cosas son súper importantes acá en el cuidado de la microbioma es la alimentación. Y en general algo que se recomienda a hartos chiquillas es la dieta mediterránea. ¿Cuál es la dieta mediterránea? Es una dieta que en realidad es de más bien magra respecto a grasas, que hay poco consumo de carne roja, una vez a la semana, intensiva en el consumo de legumbres, pero también de encurtidos o fermentados, como por ejemplo el chucrú o el kombucha o el kefir, que es este yogur de pajarito, pero también evitar otros alimentos, perdón, que sean muy inflamatorios o proinflamación, como por ejemplo los superprocesados, como las vienesas, el paté, el jamón, eh, o en general cualquier producto que sea como poco natural y haya pasado como por muchos procesos industriales. Esa es la verdad de las cosas. ¿Y por qué es importante? Porque al final también este tipo de alimentación y una alimentación que sea rica en fibras, como por ejemplo el consumo de avena o de arroz integral, lo que el mismo consumo de legumbres que también son altos en fibra y en proteína vegetal, lo que hacen es que le dan como el alimento adecuado que necesitan estas bacterias que viven en nuestro intestino, que son estas bacterias saludables, estos probióticos. Entonces,
Por eso es súper importante lo que comemos. Ahora, no significa que a lo mejor, no sé, un día no podamos tomar una bebida gaseosa que a lo mejor nos guste, o a lo mejor comer papas fritas, o a lo mejor ir y comer su sándwich. Pero lo importante es que sea la excepción y no la regla. Ahora, otro tips que le quiero entregar es que yo también un libro que leí que a mí me hizo mucho sentido y que habla en mucho detalle justamente sobre esta relación mente-intestino es este libro que lo escribió una psiquiatra que se llama Amanda Rodríguez Urrutia y que se llama Siente lo que comes. Y es impresionante, a mí realmente me abrió la mente respecto a todo lo que existe y lo importante que es la microbioma y en todos los aspectos de tu vida que influye, porque probablemente si estás cursando una depresión, tienes que revisar tu alimentación y ver qué está pasando con estos bichitos que viven en nosotros y que nosotros vivimos gracias a ellos. Si es que estás con algún tipo de problema degenerativo neurológico, o si es que estás pasando por un estrés muy intenso, si es que tienes problemas de enfermedades autoinmunes, si es que, no, si es que estás pasando por algún proceso de enfermedad autoinmune con mucho dolor, te aseguro de que la gran parte de la solución se encuentra acá en nuestro estómago, en nuestro intestino. Entonces, por eso es súper importante que estemos más atentos, que les demos la atención que necesitan y que en realidad como que no miremos en menos o no nos dejemos de preocupar lo que nos echamos a la boca y no solo respecto a la alimentación, sino que también a nuestra alma, porque somos un ser que es completo. Y es por eso que para cerrar les quise dejar esta frase de que habla de que tu cuerpo grita lo que tu boca calla, porque finalmente es real, o sea, muchas veces creemos que las emociones, y por eso fue que les quise dejar la rueda, no afectan o creemos que pasamos de largo, como que no nos afectó, pero lo cierto es que en ese pasar de largo nuestro cuerpo sí somatiza, sí lo siente y de alguna manera este dolor, esta pena, esta rabia, eh, aparece nuevamente en nuestro cuerpo de alguna u otra manera. Y le quiero dar las gracias ahora por haberse conectado y, y eh, cualquier duda, bueno, me encuentran en redes sociales como Energía Especial, @energía.especial y la idea es esa, las invito un poco a que prueben estas recetas, a que vean qué pueden hacer, qué pequeños cambios pueden hacer, porque entiendo que son muchas, muchas cosas, pero que se pueden trabajar y que es súper importante.